Y empecemos, por tanto. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, ¿no? ¿Se está viendo la presentación en la plataforma? Sí. Bien, bien, perfecto. Y aquí también ya se está viendo en la... Bien, perfecto. Vamos a ver. Volvamos a la idea del escalamiento multidimensional no métrico. Si os acordáis, buscábamos un escalamiento multidimensional menos rígido. Y entonces lo que íbamos a partir es, de alguna u otra manera, íbamos a partir de una matriz de distancias, pero que no eran distancias, entre comillas, no métricas en sí mismos, sino básicamente basados en cuestiones ordinales y más o menos de ese tipo. Es decir, que íbamos a partir de una especie de disimilitudes, delta sub i j, y a las que aplicar directamente, quedarnos tan tranquilos, aplicar el multidimensional scaling podía resultar un poco, vamos a llamarlo entre comillas, un poquito grosero en cuanto a íbamos a admitir excesivos errores, ¿no? Bien, entonces el procedimiento que vamos a utilizar es el conocimiento el procedimiento MDS no métrico, fundamentalmente un algoritmo propuesto por Shepard, que se basa también en una adaptación de un problema de lo que se llama de regresión monotónica o algo así, ¿no? No obstante, el problema de regresión monótona de esta, ya lo habíamos hecho, aunque lo recordaremos un poco más adelante. Me voy a ir directamente al... si os acordáis que estuvimos viendo este modelo de regresión así, que era a través del algoritmo PAVA, pues vámonos al multidimensional scaling no métrico. Mirad, y ahora ya después, en todo caso, si hace falta, volvemos a este algoritmo PAVA. Mirad, si yo parto de una matriz de disimilaridades entre n objetos o elementos, el procedimiento de Shepard-Kruskal consiste básicamente, ahora lo vamos a ver, en aplico, con más detenimiento, ¿no? Aplico a esta matriz una especie multidimensional scaling metric. Eso me permite construir una configuración inicial de puntos. Con esa configuración inicial de puntos obtengo la matriz de distancias euclídeas. Sobre esta matriz de distancias euclídeas voy a tratar de mejorarla y la voy a tratar de mejorar de la siguiente manera. Voy a buscar aquellas que más se asemeja a esta matriz de distancia euclídea, pero que respeta el orden impuesto por la matriz de disimilaridades inicial. Es decir, aplicamos el algoritmo PAVA, por ejemplo, existen otros, ¿no? Pero el algoritmo PAVA es el que más se utiliza, y obtenemos una aproximación de esta matriz D, y vamos a llamarla matriz de Gorro. Una vez que yo tengo esa matriz de Gorro, de distancias, lo que hago es mover los puntos un poquito para adecuarlo a esas nuevas distancias. Los puntos que nosotros tenemos lo hemos obtenido aplicando estos puntos, lo hemos obtenido aplicándole a delta el multidimensional scaling métrico. Con estos puntos hemos obtenido la distancia D. Pero ahora yo no voy a trabajar con la distancia D, porque la distancia D posiblemente no respete el orden de delta. ¿Con qué trabajo? Con el D gorro, que es cercano a D, pero respeta el orden de delta. Luego, por tanto, estos puntos iniciales no dan estas distancias, porque
daban las distancias D, no las de gorro. Luego tengo que retocarla. El procedimiento es retocar los puntos, y una vez que yo retoco los puntos, obtengo sobre esos nuevos puntos una nueva matriz de distancia. Es decir, retoco los puntos, creo una matriz, vamos a llamarle X sub 1, sobre esa matriz, sobre ese conjunto de puntos X sub 1, calculo un D sub 1 y vuelvo nuevamente a aplicarle la fase no métrica. Una vez que yo aplico la fase no métrica, nuevamente he retocado la matriz de distancia. Tengo una D sub gorro 1. Con esa, y entonces lo que hago es retoco nuevamente los puntos y nuevamente paso al paso inicial. Esa es básicamente la idea. Voy pasando de fase métrica, que es donde se retocan los puntos, y ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos, eso de retocar los puntos. Pero eso es básicamente la idea del procedimiento propuesto por Shepard y Kruskal, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Cuando prácticamente ya no... o bien los puntos casi ni se tocan, es decir, fundamentalmente es cuando la configuración de punto final, que es el objetivo de todo esto, cuando la configuración de punto final de un paso al otro es insignificante. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a detallar un poco esto, un poco más. Mirad. Formalizándolo un poco. Partimos de la matriz de disimilaridades. Paso inicial. Elijo arbitrariamente, que puede ser, ya os digo, para la elección de X esto puede ser o bien arbitraria o generalmente lo que se hace es aplicar MDS métrico a delta. ¿Vale? Obtengo una configuración inicial de puntos en el número de dimensiones que yo crea oportuno. Ya veremos con criterios para hacerlo, P estrella, y obtenemos su matriz de distancias euclídeas. Esta matriz de distancias euclídeas posiblemente sea un poco similar a delta, pero no necesariamente me tiene que respetar los órdenes. ¿Qué hago? Pues lo que hago y procedo es de la siguiente manera. Para que me respeten los órdenes, cojo esta matriz D y le ajusto una matriz de gorro de manera que, es decir, que sea lo más similares a D, pero que respeten el orden impuesto por delta sub J. Eso lo puedo hacer aplicando el algoritmo PAVA a D frente al orden impuesto por delta sub J. Aplicando ese algoritmo, obtengo un D sub gorro, D super 0 gorro. Es decir, una aproximación a esa matriz D que habíamos obtenido en el paso inicial. Unas formas de medir el estrés, esto es otra forma, otro criterio de parada. Una forma de medir el error o el nivel de ajuste es a través de las medidas estrés, que le llaman, que es básicamente sumas de cuadrados de residuos, ¿no? Mirad, hay dos. Una que es, esto aquí hay una corrección porque en la transparencia, vamos, en el fichero ADM07 que estaba colgado antes, aquí esta D tenía aquí un cuadrado y estaba mal. Es la suma de las distancias ajustadas por el algoritmo PAVA, las desviaciones de esa distancia a las desviaciones iniciales, al cuadrado, en términos relativos, por ejemplo, a la suma de los cuadrados de todas las distancias. Eso es el estrés 1. Bueno, todo esto se considera la raíz cuadrada. O bien el estrés 2, que es el denominador cambia y es como una especie de la varianza de las distancias. Bueno, suma de cuadrados de las desviaciones de las distancias. Mirad,
en todo momento estos sumatorios para i menor que j. Es que para i igual a j las distancias son ceros y para i mayor que j son simétricas. D sub ij es igual a D sub ji. Luego me quedo solamente con los n por n menos 1 partido por 2 elementos distintos que tiene la matriz de distancia, que es una matriz de distancia, n por n. Los elementos diagonales hay que quitarlos porque son todos nulos, es una tontería. Y los diagonal inferior y los que están en la diagonal superior son iguales. Y por tanto, elementos distintos, nada más que tengo los que están, por ejemplo, de la diagonal para abajo. La matriz triangular inferior. Esa matriz triangular inferior, ¿cuántos elementos tiene? N por n menos 1 partido por 2. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que, en esa suma es donde estamos trabajando. Y hay dos medidas, el estrés 1 y el estrés 2, que le llaman, ¿no? Bien, aquí no veo el ejemplo. Después veo el ejemplo al completo, ¿vale? Una vez que yo tengo esa nueva matriz esa nueva matriz de distancia, lo que hago es retocar los puntos. Mirad, yo había obtenido una configuración X0. Esto se escucha. Yo había obtenido una configuración X0 inicial de puntos. Me he trasladado a una nueva matriz de distancia que no es, que va a ser similar, pero que no es la matriz de distancias inicialmente asociada a X0. ¿Qué hago? Pero sin embargo, esta matriz de distancia es, entre comillas, algo mejor, porque es similar a la matriz de distancias euclidia de X0, un poquito similar, pero lo que hace es está respetando el orden que me daba la matriz inicial de disimilaridades. ¿Qué hago? Pues voy a tratar de ajustar mi configuración de puntos ahora a esa matriz de distancias. ¿Cómo lo configuro? Pues de la siguiente manera, mirad. Digo, yo voy a retocar. Aquí estamos separados la anotación, pero vamos a poner posición. Esto es algo así como lo que mide la posición relativa de I respecto del individuo J. Esa posición relativa la voy a medir de la siguiente forma. Un factor alfa, que ya veremos qué valores tomo, por, mirad, 1 menos el cociente de la distancia estimada con la distancia con la distancia previa, ahora lo veréis, por la desviación que hay en cada componente, desde L igual a 1 hasta P estrella. P estrella era el número de componentes o coordenadas con lo que nos íbamos a quedar, de las desviaciones entre el valor de X sub J y X sub I. El valor del individuo Jésimo con el individuo Y. Esa es una medida del cambio relativo que vamos a tratar de imponer al individuo Yésimo relativo a la falta de, es decir, la falta el error que me está cometiendo esa nueva distancia que yo estoy haciendo. Mirad, si las distancias estimadas coinciden con las observadas en el algoritmo PAVA, entonces, mirad, este cociente vale 1 y por tanto este elemento vale 0. Luego, el cambio relativo, 0. 0 cambio relativo. No cambia nada. Pero si el numerador es más grande que el denominador, esto es negativo.
luego el cambio relativo va a ser negativo. Es decir, voy a cambiar negativamente. Y ahora veréis cómo se produce el cambio. Si el numerador es más pequeño que el denominador, la distancia que estimo es más pequeña que la observada, el cambio relativo es mayor, es decir, cambio un poquito más. Voy a sumar para ver si se hace las distancias más o menos iguales. Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cuál será el coeficiente X y L? Es decir, ¿cuál sería la coordenada en la Lésima del individuo Y? Pues va a ser la coordenada Lésima de ese individuo en el paso anterior más una modificación. ¿Y esa modificación a qué es igual? Mirad, mírenlo con esto que está aquí. Aquí, uy, nuevamente me he equivocado. Esto sobra. Esto hay que tachar, ¿vale? Eso sobra. Eso sobra. Lo que hago es, lo cambio con un promedio de los cambios relativos que hemos visto aquí arriba. Estos cambios eran, suman un poquito si las distancias coinciden, vamos, estimadas más pequeñas que la observada de entrada en el paso, resto en caso contrario y lo dejo igual si las distancias coinciden. Eso es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Es decir, normalmente va a ser cerca. El retoque que hago es, lo que hago es reajustar un poco. ¿De acuerdo? Es que este que está aquí ya estaba aquí. Como veis, ya estaba aquí. Por eso esto hay que tacharlo. ¿Vale? Venga. Y eso es tacharlo. Bien. Conclusión. Dependiendo del alfa, si el alfa lo pongo muy grande, los cambios van a ser más rápidamente. Si los alfa lo pongo pequeño, posiblemente tenga que ir dando más pasitos, pero porque doy cambios más pequeños. Kruskal, por ejemplo, propuso con alfa igual a 0.2, ¿vale? Y lo que hacemos es un promedio. Como veis, lo cambio con un promedio. Esto variando L para cada una de las componentes y para cada individuo. La L va variando desde 1 hasta el número de componentes, la I va variando desde 1 hasta N, el número de individuos. Y componentes por el número de coordenadas que habíamos, que inicialmente se haya elegido. ¿De acuerdo? A esa nueva, es decir, ya tengo, mirad, yo ya tengo una nueva configuración, vamos a llamarle X1, con esa nueva configuración X1, calculo submatrices de Euclides, tengo una nueva matriz de distancia de su 1 y ahora nuevamente lo que hago es, me voy aquí y le aplico, mirad que estoy entrando con una nueva matriz X1 y con una nueva distancia de super 1. ¿Qué hago? Lo mismo. Le aplico la fase métrica, obtengo unas estimaciones y luego, la fase no métrica, y luego le aplico la fase métrica nuevamente con los retoques. Y veo, y así voy. ¿Cuándo paro? Paro cuando no me varía prácticamente nada, cuando ya no me varía nada, o bien cuando el estrés ya se hace casi constante. Ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un ejemplo, vamos a verlo aquí. Ejemplo. Tengo 4 coches y estas son las distancias entre coches, ¿vale? Es un ejemplo tonto. Mercedes, Jaguar, este es un Ferrari y un Volkswagen. Y esta es la matriz de distancia, delta. Además están ordenados de 1 a, como veis, están ordenados de 1 a 6, más o menos. Si yo le aplico a esa matriz de distancia
el escalamiento multidimensional métrico, a esta matriz de disimilaridades, le aplico, me sale esta nube de puntos, para acá igual, o sea, para dos coordenadas. El Mercedes con coordenada 3,2, el Jaguar con coordenada 2,7, el Ferrari con coordenada 1,3 y el Volkswagen con coordenada 10,4. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que yo tengo esto, como veis es normal, porque el Mercedes, el Jaguar y el Ferrari son coches de un poquito más de alta gama y el Volkswagen es como, aunque sea entre comillas de los buenos, pero de los buenos, vamos a llamarle de los buenos normales, ¿no? Bien, eso es lo que me está diciendo, pero bueno, tampoco. Bueno, pues si yo calculo la distancia euclidia a estos, me sale esta matriz. Es decir, esta sería la matriz de las primeras distancias euclidias. Esta es la de disimilaridades. ¿Yo qué hago? Aplico, ese es el paso 0. Paso 1, fase no métrica. Lo que hago es buscar aquella matriz más cercana, lo más cercana posible a esta que señalo, a la matriz de distancia, pero que respete las disimilaridades. ¿Qué hago? Algoritmo Pava. Voy a ordenar los pares de menor a mayor, como aparece según el delta. Esto es el delta. Esto según el delta, en esta ordenación. Y lo que hago es, ahora, aplicar el orden. Algoritmo Pava. ¿Aquí tengo un salto? Sí. Mirad, si queréis el rango, mirad. No, es que no lo he puesto en orden. Esto es simplemente para que veáis que existe. Exactamente, no lo he puesto en orden. Esta tabla, en orden está la siguiente, aquí, sí. En esta tabla lo que me indica es el rango de las comparaciones del 1 con el 2, la distancia 5.1, el rango es el tercero, y este rango ocupa el tercer puesto, y de las deltas, al comparar el 1 al 2, que es Jaguar con Mercedes, también ocupa la tercera puesto. El 1 con el 3, que sería Mercedes con Ferrari, según esto ocupa, es el más cercano, y sin embargo, según las deltas, es el segundo más cercano, porque el más cercano es Jaguar con Ferrari. Luego, vemos que no se respetan los órdenes. Para respetar los órdenes, estos rangos tienen que coincidir con estos rangos. Y no coinciden, ¿no? Total, que bueno, aplicamos el algoritmo Pava. Ordenamos en función de los deltas, estos son los pares, y aplico, digo cuáles son las matrices de distancia. Y veo 4,1 el primero, ¿vale? El segundo 2,2, no. Aquí ya hay un problema porque debiera estar en orden creciente de la misma manera que están los deltas. Luego aquí hay un problema. Como hay un problema, ¿qué hago? Se soluciona creando un grupo y asignando a los dos el grupo medio, el valor medio. 3,15. ¿De acuerdo? Venga, y ahora cojo 3,15, 5,1, sin problema. 8,5, sin problema. 7,3, sí hay un problema, porque no está creciendo de 8,5 a 7,3. Hay que determinar el punto medio como ha ido, 7,9. Total, empiezo en 3,15, 5,1, 7,9, 9,1, hemos terminado. Y ahora reasigno las distancias. La distancia entre el 2 y 3 va a ser 3,15 en lugar de 4,1, y la del 1,3 también 3,15 en lugar de 2,2. La distancia entre el 1 y el 2 va a ser 5,1, tal y como estaba. La distancia del 2 y 4 no va a ser 8,5, sino va a ser 7,9. Y la del 1,4 no va a ser 7,3, sino 7,9. Y la del 3 al 4, 9,1. Determinamos siempre el punto medio. Bien, pues si determinamos el estrés
que es la comparación de estas medidas nuevas de distancia con respecto a estas de las que partíamos, el estrés vale 0,1 y el estrés 2, 0,27. Una vez que hemos hecho con esta nueva matriz de distancia, hemos terminado la fase no métrica. En el sentido de no métrica, porque como veis, lo que estoy es reasignando a través de un algoritmo no métrico, sino que en definitiva es de ordenación y puntos medios, sea cuales sean los valores, ¿no? Nada más que ordenación de mayor a menor y puntos medios cuando rompo, violo el orden, ¿no? Pues que de ahí viene un poco la idea del nombre de pava, ¿no? Y determino el estrés. Bien, pues ahora ya parto, le aplicamos a la fase métrica. ¿En qué consiste la fase métrica? En retocar las coordenadas en base a esa nueva matriz de distancia que hemos obtenido, retoco y vuelvo a calcular la matriz de distancia entre ellos. Mira, continuando con el ejemplo, las coordenadas, por ejemplo, porque ya esto hacerlo para todos a mano es una tontería, pero por ejemplo, para el caso del Ferrari, las nuevas coordenadas serían así, tomando alfa igual a 3. Nunca se toma alfa igual a 3. He tomado alfa igual a 3 para que los cálculos sean rápidos, no por otra cosa. La coordenada 3,1, vuelvo aquí, la coordenada 3,1 vale 3. Perdón, 3,1 no, vale 1. El Ferrari, su primera coordenada valía 1 y la segunda 3. Pues ahora, primera coordenada 1, segunda 3. ¿Cómo la retoco? Por ese promedio, que es 1 partido por n menos 1, y multiplicado por alfa, ya os digo, este alfa lo estoy haciendo para que, como estoy dividiendo por 4 menos 1, para quitar eso, ¿no? Para no liarlo. Pero generalmente, por defecto, por ejemplo, Shepard y Kruskal dijeron 0,2, ¿no? Y lo que hago es estos cambios. Las distancias estimadas partido por las distancias iniciales y la diferencia de las coordenadas con respecto al primer caso, al segundo caso. Y así voy. Y estos son los cambios de los puntos. ¿De acuerdo? Es decir, que en lugar de 1 debo trabajar con 0,37 y en lugar de 3 debo trabajar con 4,36. Tengo mi... Retoco los puntos, sobre esos puntos nuevamente pues vuelvo a calcular la distancia y así sucesivamente. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Una forma de obtener el P adecuado, el número de coordenadas, trabajando con el estrés. El estrés es una medida, con una medida como de ajuste, pues. Y también hay un criterio que dice que cuando el estrés supera el 20% es pobre, cuando es más pequeño que el 5% es bueno, y cuando es 0, pues perfecto. Eso es lo que, mirad, el estrés era la suma de cuadrados de los errores, ¿vale? Luego, es una forma de... Mirad, ¿cuándo va a hacer los errores? Cuando D sub I coincida con los D sub I J gorro. ¿Cuándo va a coincidir? Cuando el algoritmo PAVA lo deje todo igual. Ajuste los D sub I con los D... Es decir, los valores ajustados D sub I J gorro coincidan con los D sub I J. ¿Cuándo lo van a coincidir? Cuando los D sub I J respeten el orden. Si respetan el orden, aquí no hay nada que hacer. Porque ya hemos encontrado una matriz de distancia que respeta el orden y me quedo con esa matriz de distancia y con la configuración de puntos. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la idea. Bien. Bueno, vamos a ver aquí en la clase, bueno, aquí está nuevamente todo más o menos explicado, ¿vale? Igual.
aquí la elección de alfa puede ser crucial porque le doy más o menos peso. Kruskal propuso 0.2, nosotros no le vamos a llevar la contraria a Kruskal, ¿vale? Y la iteración del proceso continúa hasta conseguir cierta estabilidad en los resultados, bien el estrés o bien en que las coordenadas prácticamente ya no cambian nada, ¿no? Sigamos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se hace esto en R? En R se hace con esta orden. MDS ISO. ISO es como isométrico, ¿no? Le tengo que dar la matriz de distancia, una configuración inicial de puntos si quiero, porque si no le digo nada, aplica multidimensional scaling métrico, ¿vale? Pero no obstante, yo sí le podría dar, si quiero, un conjunto de puntos inicial, ¿vale? Es decir, lo que aquí llamábamos, aquí arriba, en este primer paso, el X0, se la puedo dar. Que no le doy nada, aplica MDS métrico, ¿de acuerdo? La dimensión deseada, es decir, el número de coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, depende. Bueno, por defecto esto es P igual a 2. Es decir, ¿con qué matriz de distancia quieres trabajar? Podemos trabajar también con la matriz de distancia en valores absolutos, por ejemplo, para P igual a 1. Por defecto está P igual a 2. Como esto tiene iteraciones, si queremos un número máximo de iteraciones, oye, no vayas a liarte aquí y de 50 iteraciones, no, que basta con 20. El máximo es 50, ¿vale? Más aún, a lo mejor en 50 todavía, y uno puede probar, decir, bueno, voy a hacerlo con 70 porque, y así posiblemente lo ajuste. Bueno, pues lo puedo retocar. Normalmente con 7 u 8 iteraciones esto funciona bien, ¿no? Sobre todo si el número de puntos no es excesivamente grande. Y luego traza, en todo momento nos va a ir dando los valores de la traza del estrés final, pero nos puede ir dando los valores de estrés en todo momento, o por lo menos de cada 3 o 4 pasos. Yo creo que de cada 5 iteraciones, ¿vale? Si lo quiero pedir o no, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Bueno, y el resultado que da es los puntos finales y el estrés que obtenemos al final del procedimiento. Mirad, esto es un conjunto de puntos de... vamos a ver. Esto es un estudio en los que sobre 19 proyectos de ley en el ámbito ambiental, de medio ambiente y demás, pues se cogieron a distintos diputados, bueno, congresistas de los Estados Unidos y le midieron cuántas veces votaron, coincidieron en el voto, ¿vale? Y lo contabilizaron. Y esa es la matriz de disimilaridad o de similaridades. Pero un momento. Exactamente. Registraron el número de veces que votaron de forma diferente. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el congresista Hahn, que es republicano, lo de la R es por republicano, votó 8 veces de forma distinta a lo que votó. Aquí el voto era sí o no a las leyes. En total eran 16 proyectos de ley, ¿no? 19. Es decir, estos dos, el Sandman y el Hahn, votan de las 19 leyes,
En 8 votaron de forma distinta. Uno favorable, otro en contra, otro en contra, uno favorable. Obviamente, por ejemplo, este es con Thompson, que es demócrata. El Han solamente coincidió en 4. Y por tanto, votaron en términos distintos en 15. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Son todos estos diputados que están aquí, el partido, la tabla, la matriz de distancia en 2. Obviamente la distancia es simétrico y la diagonal es de 0. Cada individuo siempre vota lo mismo que vota él, ¿no? Vale. Bien. Se le aplica un escalamiento multidimensional no métrico. Quiero con K igual a 2, ¿vale? Voting es la matriz de distancia que habíamos visto. Y esto es K igual a 2. Me puede decir, ¿por qué K igual a 2? Estoy ilustrando nada más. Ahora lo dice, nos indica el valor del estrés inicial. Lo primero que me saca, el estrés inicial y el que tenía con la primera matriz que hago. Y al final con el que me quedo es 9,87. Dice que ha convergido, no. Le puedo preguntar también número de iteraciones, pero bueno. ¿Qué tiene el objeto creado? Punto y estrés. En el estrés es el valor final. Os dije que, aunque yo no le pida nada, la traza, es decir, si le pido la traza me va a ir dando todos los valores de estrés en cada uno de los pasos que va dando. Si no le digo nada, me lo proporciona en cada 5 iteraciones. Es decir, que esto a lo mejor ha terminado en 8 o 9 iteraciones. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son los puntos? Estos. Esta es la configuración de punto final con la que se ha quedado. Voy a pintarlo. Como veis, estoy pintándolo como siempre, ¿no? Es una orden de que no me ponga los puntos y que en los puntos escriba el nombre del tío. Uy, mirad, la dimensión 1, aquí están casi todos los republicanos, y en la derecha está casi todos los demócratas. Aquí hay un lío, vamos a verlo, ¿vale? Aquí en esta zona hay muchos, a ver qué se me está escapando. Este cuadro, mirad, estoy haciendo un zoom de X variando de 3 a 7, mirad por aquí. Y la Y de menos 3 a 3 porque ¿de dónde está? Es decir, aquí, en este hueco están todos los demócratas, menos Rinaldo este. Este es un republicano que en el medio ambiente no se lleva bien con los republicanos. ¿No? Más o menos. Aquí. Si queremos ver, me puede decir, y esto tiene, bueno, esto sirve para lo que sirve. Habría que mirar cuál es, qué otro, por ejemplo, aquí es que de estos individuos nomás que tenemos el nombre y si es republicano o no. A lo mejor habría que mirar también, son congresistas en representación de qué estado, la edad, ¿no? Si son hombre o mujer, que así, aquí como están por apellido uno no lo sabe. Es decir, que a lo mejor hay otros efectos aquí, ¿no? Hay un diagrama que para ver un poco la calidad del escalamiento multidimensional, que es el diagrama de Shepard, que lo que hace es básicamente representar el algoritmo PAVA, la matriz de disimilaridades inicial y el resultado del algoritmo PAVA final que hemos obtenido, básicamente. Mirad, con esta orden le digo, considerando la orden como una matriz de distancia y
los puntos que hemos salvado a través de MDS, crea el objeto Shepard y lo crea. Este objeto tiene 3 vectores de dimensión igual al número de distancias que hay. N por n-1 partido por 2. Lo que yo os decía del elemento. Y me da la disimilaridad inicial. La primera obtenida a través de el MDS inicial, métrico inicial que hacíamos. Y la final con la que nos hemos quedado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si digo, mirad, los valores de disimilaridades que tengo son todas estas. Que quede claro que éramos, ¿cuántos casos eran? Que no me acuerdo. ¿Cuántos casos eran aquí? 30 individuos, ¿no? Exactamente. No, 30 no. ¿Cuántos individuos eran? 15 individuos. Exactamente, 15. Pues el número total de datos que debo tener en Shepard es 15, ¿dónde estaba? Voy a volver aquí, aquí. Debo tener 15 por 14 partido por 2, 15 por 7. Si sumáis esto, va a ser ese valor. ¿Vale? Número de distancias que tengo. Bueno, 105. Bien, pues, ¿cuáles son las distancias? Estas son. Como veis, las X tiene las distancias iniciales. Las ordena de menor a mayor. En la componente Y se almacenan las distancias iniciales del algoritmo, las de su 0. Aquí están. Estas distancias no necesariamente respetan la matriz de disimilaridades delta. Aquí lo veis en orden creciente. Mirad que esto no está en orden creciente. Totalmente. Hay saltos. Aquí voy a hacer la representación gráfica en el eje X, en el eje horizontal, de las disimilaridades iniciales, las observadas a través de esa matriz de distancia que hemos creado, lo que han creado los investigadores con el número de coincidencias y el número de discrepancias entre dos políticos, frente a la primera aproximación que hace el MDS métrico, con el primer paso, en el paso inicial. Y lo uno por punto. Veis que está pegando saltos. ¿Vale? Bien. Puede observarse que no hay una relación monótona. Si lo hubiera, sería la solución final. Voy a representarlo, las disimilaridades iniciales respecto de la solución final. Bueno, aquí está sin unirla. Si pongo las líneas, mirad. En todos estos puntos que se quedan es porque la distancia era la misma y entonces marca como una especie de distancia media. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y como veis, es siempre creciente. Vamos, creciente, perdón. Al menos siempre no decreciente. Y ya hay, por tanto, una relación monótona entre las disimilaridades iniciales y las finales. Vamos a cómo evoluciona el estrés.
¿Vale? Simplemente esto por jugar un poco. Pero para cada iteración. Mirad, voy a ir haciendo para k igual a 2. Si quiero el número máximo de iteraciones vale 12, pero si quiero ir variando las iteraciones, mirad, voy a variar las iteraciones desde 2 hasta 15. Y calculo las medidas de estrés. Y después lo voy a plotear, ¿no? Lo calculo después y lo pintamos. Medidas de estrés final obtenidas. O sea, final no, perdón. Si yo me quedo con el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, hasta el paso 15. Esto es lo que... Este es el paso 1, vamos, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5, el paso 6, el paso 7, el paso 8 y ya no doy más pasos. Se queda ahí el algoritmo, porque ya no... La primera, creo que sí, estaba aquí. La primera. Sí, sí, tú tienes que elegir uno u otro, ¿vale? ¿De acuerdo? También puedo ver el estrés frente al número de grupos con los que me quiero quedar, de coordenadas. Habíamos quedado con 2. Que eran 9,87. Bueno, pues voy haciendo lo mismo, pero variando el número de coordenadas. Desde h igual a 1, 2, 3 y dice hasta 9. Y que me dé el estrés. Y lo pinto. Para k igual a 1, para k igual a 2, que es el mínimo. Estoy pintando la línea que hemos obtenido con k igual a 2, ¿vale? Pero si hubiéramos tenido con k igual a 3, obviamente, cuanto más k, más ajuste, eso es menos interpretabilidad. ¿Qué nivel de estrés quiero? Pues yo qué sé, pues elijo, podemos elegir. El número de dimensiones, yo podría elegir, por ejemplo, el número de dimensiones, pues, sí, podríamos elegir 3 o 4. El problema de todo esto es que elegir un número de direcciones, de dimensiones adecuados, yo siempre reitero lo mismo, es que sea más o menos lógico, pero que además sea interpretable por la persona que me está dando los datos, ¿vale? Bien, pues con esto hemos acabado este tema. ¿Alguna pregunta? A lo largo de la semana veremos con más veremos en las clases prácticas el multidimensional scaling no métrico, esto que hemos visto pero con otros conjuntos, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Todo bien? Va, pues si está todo bien, nos vemos el jueves ya con un nuevo tema que es el último tema que vamos a dar, ¿vale? Venga, pues hasta el jueves.